Vamos a tratar el tema de patrones de conducción. Eh, Esto es importante porque cuando queremos evaluar el desempeño energético y ambiental de los vehículos, necesitamos mm, información sobre cómo maneja la gente en la ciudad para determinar las cargas que experimenta el vehículo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es entender el concepto de patrones de conducción y por qué son relevantes para nosotros y describir cómo ellos se obtienen, cómo se obtienen y cómo se representan. Entonces, el orden de la presentación es primero definición y relevancia, después cómo es que yo construyo, cómo obtengo un patrón de conducción, después de eso tengo que hacer un trabajo de análisis de calidad de datos y después describo los patrones de conducción. Todo lo que vamos a dejar para una próxima oportunidad, ciclos de conducción. Entonces, empecemos. Un patrón de conducción es describe cómo maneja la gente en una región. Este es un concepto que no es explícito, no es útil para propósitos de implementación, pero coincide con lo que la mayoría de la gente entiende sobre qué es un patrón de conducción y es suficientemente intuitivo como para que lo usemos y continuemos. Cuando la gente conduce, pues hay muchos factores que inciden en cómo conduce y en general se han clasificado como factores externos que tiene que ver, por ejemplo, las condiciones de la carretera, si uno tiene a su servicio eh, vías anchas, amplias, es una cosa que llama level of service, condiciones de tráfico, clima, etcétera, etcétera. También lo afecta estilos de conducción, entonces, si es una persona puberta, entonces está aprendiendo a manejar y entonces exhibe mayor cantidad de aceleraciones, por ejemplo. Es una persona ya relajada, ya adulta, ya muy bien educada, pues sabe que ante todo la seguridad y entonces la forma que como conduce es un poco distinta. Pues todo lo que sea inherente al conductor está en esta cajita. Y en general en la literatura hablamos de hábitos de conducción, porque son cosas que hace la persona. ¿Listo? Y por último, también incide el tipo de vehículos que estemos conduciendo. No es lo mismo manejar una moto eh, o una bicicleta que un carro de gran potencia o un tractor también. Entonces hay muchas cosas que inciden sobre los patrones de conducción. Y lo que queremos saber es para un vehículo o para, para lo que queramos diseñar, que es un vehículo liviano, cómo la gente va a usar el vehículo para que nosotros podamos dimensionar el tren motriz, ¿sí? Optimizar el tren motriz. Pero principalmente se usa es para evaluar el desempeño energético y ambiental de los vehículos. Eh, entonces, lo que se le pide al fabricante es ma- haga que su vehículo eh, mm, siga un ciclo de conducción o reproduzca un patrón de conducción típico de la ciudad y déjeme saber cuál es el consumo de combustible y cuáles son sus emisiones. Esa es la aplicación fundamental. Pero hay otras, especialmente con el fomento al uso de vehículos eléctricos, entonces hay que hacer que esos vehículos eh, pues muestren el mejor desempeño energético. Y entonces no solo podemos optimizar el tren motriz de ese vehículo, sino también podemos desarrollar estrategias de administración de la energía. Por ejemplo, definir tiempos de carga, en qué momento se recarga, qué tipo de infraestructura necesito para ese tipo de vehículos, por ejemplo. Por el otro lado, aquí en azulito, con menos relevancia, es que de aquí salen los programas de eco-driving. Entonces, esto nos permite evaluar cómo conducen los conductores y por ende, cómo pues, genera programas que premian a los mejores conductores. Y con eso hacemos que como flota de vehículos tengamos los menores consumos de combustible. Y también, de una forma general, nos permite diseñar sistemas de movilidad inteligente, lo cual vamos a hablar posteriormente. Ahora que ya sabemos qué es un patrón de conducción
y para qué sirve, avanzamos hacia cómo se describen. Entonces, estas 5 formas que aparecen acá es la que vamos a ver hoy, mediante parámetros característicos, mediante una cosa que se llama probabilidad, de, probabilidad de frecuencia, de velocidades y aceleraciones, specific speed acceleration frequency distribution. Hay otra cosa que se llama VSP, que es Vehicle Specific Power, ya lo vamos a ver. Ciclos de conducción, que lo vamos a ver en una siguiente oportunidad. Y aquí vienen otras representaciones que nuestro grupo de investigación pues, continúa desarrollando. Entonces pasemos a cómo es que uno obtiene un patrón de conducción. Todas las personas que trabajan en este tema, todos siguen el siguiente panorama general. Lo primero que hace es selecciona una ruta, instrumenta un conjunto de vehículos, monitorea estos vehículos durante un tiempo prolongado y finalmente, con toda esa base de datos que recogió, eh, hace un análisis y es aquí en esta última etapa donde está la mayor diferencia o lo que hay en el mundo como múltiples formas de obtener los patrones, de describir los patrones de conducta. Entonces, lo que vamos a hacer es ir uno a uno. Entonces, primero, si usted está en el tema de encontrar el patrón de conducción en una ciudad, entonces lo primero que hace es decir cuáles son las rutas las rutas principales de la ciudad donde va a monitorear la operación de los vehículos. Antiguamente, instrumentar vehículos era una cuestión muy costosa que requería mucho tiempo. Y entonces lo que la gente decía es, voy a tener esta la ciudad, estas son las vías principales, entonces voy a monitorear solo en las vías principales. Y escogía uno una ruta, unas vías de mayor tráfico y sobre ellas hacía que el vehículo pasara. Hoy en día, el monitorear vehículos se volvió mucho más barato y podemos masificar el proceso. Entonces, lo que nosotros recomendamos es no seleccionar rutas, sino monitorear un conjunto amplio de vehículos y monitorearlos durante su uso normal, sin poner ninguna restricción a la ruta. El siguiente paso es instrumentar. Aquí dice que hace 15 años lo que hacíamos y la gente hacía en aquella época es tomar un vehículo y incluía instrumentos para medir la posición, la velocidad. Aquí tengo un instrumento que desarrollamos nosotros mismos que lo llamamos quinta rueda. Se lo colocábamos a la rueda trasera del vehículo y mediante un sistema, un optoacoplador, medíamos las RPM de la rueda. Este es un sistema independiente de medir la velocidad del vehículo. También monitoreábamos temperaturas y, y pues realmente por el costo y las implicaciones que tenía esto, solo podíamos instrumentar un vehículo. Hoy en día no lo hacemos así. Lo que hacemos es usamos el dispositivo LM327, que la gente conoce como OBD, la conectamos al puerto OBD del motor de combustión interna o del motor eléctrico, y vía celular o cualquier otro sistema, vamos monitoreando la operación del motor segundo a segundo y los vamos mandando a la nube, vía celular o vía internet. También, pues, lo que hace uno aquí es medir la localización del vehículo mediante un sistema GPS. Y si estamos monitoreando alguna otra variable, pues también la incluimos. En este caso, hemos incluido monitoreo de el sistema de aire acondicionado, por ejemplo. Entonces, una vez tenemos eso, ya llega a la nube, pues lo siguiente que hacemos es el análisis de los datos, que es el último paso que vamos a hablar más adelante. Entonces, aquí en esta tabla resumimos cómo es que instrumentamos hoy en día los vehículos. Entonces, para medir velocidad usamos o un GPS independiente o usamos el GPS que tiene el vehículo y entonces vía OBD medimos pues la velocidad, la posición y la velocidad. Para medir altitud, el GPS tiene un problema, es que su resolución en la vertical es muy mala,
Al GPS, como es un sistema satelital, le sucede lo mismo que a nosotros. Nosotros somos buenos en discernir el espaciamiento, qué tan lejos está un objeto de otro, pero no en la dirección perpendicular a los ojos. Entonces eso le pasa al GPS. Entonces lo que nosotros hacemos es, con base en la localización de latitud y longitud que nos da el GPS, entramos a programas independientes que ya han medido la superficie de la Tierra y para cada posición en la Tierra pues le asignan una altitud y con esa forma nos da mayor precisión en la altitud. Y finalmente, pues, para nuestros antepasados, eh, recientemente medir consumo de combustible era imposible. Hoy con este sistema OBD, nosotros medimos consumo de combustible en forma instantánea, pero solo a los vehículos inyectados. Si son vehículos de inyección electrónica, pues los tiempos de apertura del inyector nos definen cuánto combustible se está inyectando al motor. Y entonces eso nos dice, pues finalmente nos permite medir segundo a segundo cuál es el consumo de combustible. Si no tuviéramos eso, nos toca hacer un sistema, tener un tanque independiente, un tercer tanque, y medir peso al inicio y peso al final, y con eso tenemos los consumos de combustible. Aquí tenemos una descripción del OBD perdón, o del dispositivo que usamos para medir los carros, monitorear los carros segundo a segundo, y con eso pues podemos llegar a monitorear miles de carros en una ciudad, lo cual es lo conveniente. Aquí tengo unas fotos ilustrativas de la instrumentación, como lo veníamos haciendo antes. Ustedes pueden ver un tanque, un tercer tanque, y aquí sobre una balanza. Aquí tengo este trabajo que hicimos nosotros mismos. Tenemos un vehículo de la policía sobre el dinamómetro de chasis, con los rodillos aquí en la rueda trasera, y traemos las líneas de combustible al tanque. Entonces, lo que hace el motor es se alimenta del combustible que tenemos en el tanque y por diferencia de pesos, pues sabemos cuánto es lo que está consumiendo. Lo mismo hicimos para pruebas en carreteras, aquí ven el tanque y aquí pueden ver que lo hicimos también para el caso de gas natural, que son estos tanques que ustedes ven aquí. Aquí estamos en el laboratorio de nuevo, pero midiendo el consumo de gas natural. Este es un tanque de gas natural y aquí ven la balanza con que medimos las diferencias de peso del gas natural. Luego nos saltamos a OBD y al inicio había mucha incertidumbre si el consumo de combustible que le veíamos por OBD era correcto. Aquí estamos con un autobús, estamos aquí ven el tanque graduado y aquí está una balanza y estamos comparando el consumo de combustible por este método de diferencia de pesos que vale la pena resaltar, que es el método aprobado, que es el método reconocido especialmente por la Sociedad de Ingenieros Automotrices, por la SAC, y lo comparamos contra los datos de OBD. Y aquí estos son un resultado de los más antiguos que teníamos, y ustedes ven que hay una alta correlación entre entre leerlo vía OBD y lo que hacíamos por el método físico de diferencia de pesos. Esto fue ya hecho de nuevo midiendo solo vía OBD y haciendo que el vehículo hiciera diferentes actividades en carretera. En todos los casos nos da siempre R cuadrados muy altos y pendientes muy cercanos a uno. Esto confirma o nos da la seguridad que las lecturas de OBD de consumo de combustible son, digamos, son creíbles. Cuando hacemos pruebas de carretera y nos interesa también las mediciones de contaminantes, usamos una cosa que se llama PEM, que es este que está acá. Esto que usted ve aquí es para medir la emisión de gases contaminantes. Esto que usted ve aquí es un GPS de precisión. Voy a postergar la descripción de este instrumento para cuando veamos cómo evaluamos el desempeño ambiental de los vehículos. Después de que usted instrumenta el carro, lo siguiente que hace es sacarlo a carretera y pues monitorear su operación. Entonces, históricamente, recuerda que les decía que instrumentar un carro era costoso y era muy engorroso. Entonces, teníamos acceso a solo un carro instrumentado.
Y lo que hacíamos es alguna de estas técnicas que ustedes ven acá. Y la más común era la de persecución. Entonces uno llegaba todos los días a las 7 de la mañana a un mismo lugar, a un lugar en la carretera seleccionado. Seleccionaba arbitrariamente un carro y se iba detrás del carro haciendo, reproduciendo lo que el otro carro hacía. Entonces eso permitía pues como capturar lo que el carro que uno había elegido hiciera. Sin embargo, pues eso tiene sus complicaciones, porque si vieron que en el carro instrumentado que teníamos, que era un carro de la policía, pues obviamente la gente se pone nerviosa cuando un carro de la policía lo está siguiendo. Entonces, lo que está haciendo es que el conductor ya no tiene su hábito normal de manejo, está influyendo en cómo la gente maneja. Otra técnica que se usó, nosotros no la usamos realmente, es tener un superconductor, un conductor experto, y les decíamos, lo que se le dice es, vaya de este punto a este punto y hágalo como usted considere que es lo mejor. Luego le decíamos, ahora manéjelo, llegue lo más rápido posible al otro lado. Y luego váyase lo más amigablemente posible. Y tomábamos esos datos. Obviamente esta técnica pues, no está capturando lo que realmente la gente hace al manejar. Y entonces la técnica más recomendada es no interferir con el uso normal del vehículo, sino déjelo, instrumente el carro, entrégueselo al conductor habitual y monitorelo por mucho tiempo. En los primeros días seguramente se va a sentir observado, pero después de unos cuantos días ya se le va a olvidar. Y entonces usted empieza a capturar pues, los hábitos normales de manejo de esas personas, que es el propósito de, pues, de estas tareas. Esto entonces este es el recomendado, el usar los conductores normales. Ahora, la siguiente pregunta que nos hacen frecuentemente es, ¿y cuántos carros monitorean? Esta es una pregunta muy difícil, eh, pero les voy a decir lo que hasta este momento eh, pues conocemos. Lo que sabemos es que hay que monitorear el mayor número posible de vehículos. Entonces, por ejemplo, si en Monterrey tenemos 2,5 millones de vehículos, si nosotros pudiéramos monitorear el 1%, eso nos da 2.500 carros, sí, sí, creo que sí. Y entonces monitorear 2.500 carros, eso es muy grande, es una muestra muy grande, muy costosa. Entonces, independientemente si la muestra es representativa o no representativa, el tamaño de muestra pues, queda limitado por el mayor número de carros que podamos monitorear con los recursos disponibles y el tiempo disponible. Esa es la mejor respuesta. Sin embargo, si usted quiere hacer un análisis de cuántos serían los carros, existe esta fórmula estadística que es de tamaño de muestra. Cuando usted la haga y fija los niveles de confianza, necesita unos datos previos de dispersión del comportamiento, entonces se va a dar cuenta que realmente necesita un número muy grande de carros para que sea medianamente representativo. Por ahora lo dejamos así y estamos trabajando en tener una mejor respuesta a qué es nuestra representativa y por ahora lo dejamos así. Finalmente llegamos, perdón, no finalmente. Antes de continuar tenemos que hacer algo que se llama análisis de calidad de los datos. Hay un fenómeno que aparece cuando estamos haciendo estos experimentos que se llama sincronización de las variables. Por ejemplo, digamos que se está midiendo consumo de combustible y está usando y lo está comparando con las emisiones de CO2. Pues resulta que usted lee el consumo de combustible directamente del motor, pero las emisiones las mide en el tubo de escape. Mientras ocurre el proceso de combustión, se convierte en productos de combustión y viaja por el, por el, por el, por el tubo de escape hasta la salida, ocurre un tiempo.
y entonces sus mediciones, usted debe sincronizar consumo de combustible con las emisiones. Nuestra experiencia indica que estos tiempos para vehículos livianos como de 7 segundos. Y pues obviamente depende de muchas cosas, pero el que usted pueda sincronizar las variables se convierte en un evento importantísimo. Sincronización de variables es una de las cosas que usted tiene que hacer con el tratamiento previo de los datos. ¿Listo? Otra cosa que hace es que usted grafica los datos en términos de frecuencia. Por ejemplo, aquí tengo frecuencia con consumos y para diferentes, en este caso estamos graficando diferentes regiones. Entonces lo que usted dice es, pues yo miro cómo es la distribución de los datos. Aquí lo hacemos en un diagrama 2D, frecuencia contra consumo, por ejemplo. ¿Sí? Este es ese rendimiento aquí es consumo específico. Y entonces uno mira la dispersión de los datos y dice, por ejemplo, tener un consumo, estos consumos por allá muy altos, pues es algo poco probable. Y entonces eliminan los datos que están en el extremo superior y en el extremo inferior. Para eso usa una cosa que llama boxplot y identificación de outliers. Aquí está el boxplot. Se grafica el dato mínimo, el dato máximo, eh, el cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3, esta es la mediana. Y usando análisis de elementos, de datos atípicos, se dice, pues estos datos, pues el 98% de los datos los voy a aceptar, el 2% de los datos extremos los elimino. Entonces hay que hacer ese tipo de cosas para eliminar datos extremos. La otra cosa que sucede es que usted puede tener datos, por ejemplo, usted puede estar midiendo la concentración de oxígeno en los productos de combustión. Por alguna razón, y sucede, puede tener lecturas mayores al 21%, pero eso no es posible en la física. Usted tiene que eliminar esos datos. Tener aceleraciones muy bruscas. Aquí estoy diciendo que 1 metro por segundo, realmente mm, yo diría unos 3 metros por segundo cuadrado. Un carro, dependiendo del tamaño que tenga aceleraciones tan bruscas, es poco probable. Usted elimina esos datos. Eh, de nuevo, vuelvo y resalto, lo que nosotros hemos hecho es, eh, si está mayor del 99% percentil, pues eliminamos los datos, esos datos extremos. Entonces, el 99% percentil significa que en esta curva, que digamos, esta curva normal, uno va identificando y por aquí en un extremo dice, de aquí para acá está el 99% de los datos. Entonces, este pico que tengo por acá son los que elimino. Estas son las fórmulas para poder hacer esa identificación. Hay un análisis que es siempre necesario hacer y es obtener la aceleración a partir de datos de velocidad. Entonces, lo que hacemos es que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo, o sea, delta de velocidad es en delta t. Cuando estamos trabajando en estos temas, pues podemos usar esta discretización, esta aproximación. Sin embargo, lo que nosotros recomendamos es hagamos aproximaciones de orden 4. Y entonces ya no usamos la diferencia de velocidades de dos datos consecutivos, sino que tomamos dos antes y dos posteriores usando esta aproximación. Esta es una recomendación muy fuerte. Después de que hemos hecho todo esto, que ya encontramos la aceleración, ya eliminamos los datos que no son creíbles, ahora sí vamos a describir el patrón de conducción. La primera alternativa que ya les había mostrado, les había listado, es parámetros característicos, characteristic parámetros. Y aquí hay una definición, pues, que la creamos nosotros en realidad, que dice que es cualquier variable que se pueda crear a partir de las variables velocidad y tiempo. Entonces, por ejemplo, ustedes les dicen, ¿cómo se conduce en la ciudad? Entonces uno podría responder, en Monterrey se conduce con una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora. Ese numerito, 30 kilómetros por hora, es un número muy alto para una ciudad.
En Ciudad de México, por ejemplo, el valor es como de 12 kilómetros por hora. Entonces, esa variable de velocidad promedio describe cómo se maneja en una ciudad. Sin embargo, no es completo. Entonces, aquí hemos clasificado los diferentes CPs, y entonces en los CPs con velocidad, la velocidad promedio es el parámetro característico número uno, y en todo el mundo lo usan como un parámetro característico. Otros estudios han usado velocidades máximas o la desviación estándar de la velocidad también como parámetros característicos. Luego, aquí tenemos todos los parámetros característicos relacionados con la aceleración. Y entonces, en algunos casos dicen que la aceleración máxima describe cómo se maneja la ciudad. Yo no estoy tan de acuerdo ni con la máxima aceleración, ni con la máxima desaceleración, ni con la aceleración promedio. La aceleración promedio, por física, siempre va a ser cero. Lo que sí recomendó, o lo que yo les diría es, saque el promedio de la aceleración positiva. Eso sí describe mejor cómo se maneja en una ciudad. Y también lo contrario, ¿no? Eh, la, la desaceleración promedio. Eso eso describe mejor cómo se maneja en una ciudad. Aquí en esta casilla tengo los que están relacionados con tiempo. Y por excelencia, el tiempo en idling, el tiempo en ralentí, es un parámetro característico. Pero, por favor, cuando piense en tiempo en idling, piénselo como porcentaje de tiempo en idling. El tiempo en idling no define cómo se maneja. Es el porcentaje de tiempo que usted permanece con el motor prendido. Ese es un buen parámetro característico. De este lado también han aparecido variables dinámicas que tienen que ver un poco con la energía cinética del vehículo. Entonces, por ejemplo, la energía cinética positiva, el PKE, es un parámetro característico pues, ampliamente aceptado. Y aquí en verdecito, que son menos frecuentes los que tienen que ver con el consumo energético. Nosotros hemos insistido en nuestro grupo de investigación que deberíamos incluir como una forma para describir se maneja en las ciudades el consumo específico. Cuánto consume por kilómetro recorrido y cuáles son las emisiones. Sin embargo, esta casilla verdecita no satisface la definición que dimos. Estos no son de una combinación directa de velocidad-tiempo. Entonces queda como algo a tener en cuenta, pero no necesariamente a incluir. Esta tablita siempre me gustó y entonces aquí vemos los que usa en diferentes estudios en el mundo, qué parámetros característicos han usado y pueden ver que el promedio de la velocidad casi todo el mundo lo usa. Entonces, cuando ustedes vengan acá a esta tablita, pueden decir los más importantes, que son los que más frecuentemente se usan, ¿eh? Este es un criterio que aparece en la literatura frecuentemente. Ahora nos vamos a la segunda forma de describir cómo se maneja en una ciudad, y es mediante estas gráficas. Entonces, voy a empezar con la más fácil, pero no la más compleja. Monitorea los vehículos y dice, discretiza la variable velocidad. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que desde 0 a 100 kilómetros por hora y cada, cada 10 kilómetros, entonces yo voy a decir cuántas veces los vehículos estuvieron operando entre 0 y 5 kilómetros por hora y los cuento. Y entonces eso me da una frecuencia. Y así lo hago, por ejemplo, a 40 kilómetros por hora. Entonces, en este caso, el 5% del tiempo estuvieron operando a 40 kilómetros por hora, que un poquito más, dependiendo de la región en este caso. Sin embargo, esta tablita, esta figura que le estoy dando no es lo más frecuente para describir patrones de conducción. Es lo mismo, pero en 2D, donde aquí está la velocidad, que fue lo que les acabo de decir, pero de este lado está la aceleración. Entonces uno vuelve y hace lo mismo, discretiza las aceleraciones de -3.5 a +3.5. Miren que no hay casi nada por aquí, estas aceleraciones tan grandes. Eh, entonces, lo que uno hace es contar
para cada casilla, cuántas veces el vehículo estuvo en este rango de velocidades y en este rango de aceleraciones, los cuenta y dibuja esta grafiquita 2D. Y esa se conoce como el SAF. Aquí dice, eh, es el Speed Acceleration Probability Density. Y cuando es F es Frequency, Speed Acceleration Frequency Distribution. ¿Listo? Y es lo que les acabo de decir. De alguna forma, esto está, está cuantificando en qué rango de operación tengo el motor. Aquí tengo una gráfica de, aquí arriba está consumo, aquí abajo están las, las velocidades del vehículo y aquí está las RPM del motor. Y estas son las curvas de nivel del motor. Y esto que está diciendo acá es el menor consumo se encuentra en esta región de operación. Cuando nosotros monitoreamos los vehículos, entonces lo que observamos es que la gran mayoría, esto significa que, que el vehículo opera en esta región. Esta región, sí, esta es la frecuencia de operación en RPM. Este es engine load, perdón, me equivoqué. Esto es porcentaje de carga del motor de 0 a 100. Pero lo que dice es que los vehículos en una ciudad operan a muy baja carga, donde el motor es lo más ineficiente. Entonces, de nuevo, el aprendizaje es, este diagramita dice cómo carga usted al motor. Eso es lo que describe este diagramita, el SAF. Otras personas, y este es el tercer método para describir cómo se maneja en una ciudad, usan el concepto de VSP, y es Vehicle Specific Power. Significa potencia dividido masa. Entonces, aquí, por lo que ya hemos visto en este curso, aquí cuantificamos la fuerza de arrastre, la fuerza de tracción, lo multiplicamos por velocidad y eso nos da la potencia demandada al motor. Entonces, lo que hacemos es a esa potencia la dividimos entre masa y nos da el peso específico. Aquí está. Eh, hace unos 20 años, poquito más, esta persona se volvió famosa porque dijo, los vehículos livianos, esa formulita pues se me convierte en valores que tienen valores típicos. Entonces, esta fórmula de potencia sobre masa la aproximó con esta ecuación y mucha gente empezó a usar esa ecuación. Pero recuerde que esta ecuación solo funciona para vehículos livianos. Esta que está aquí abajo. Yo le recomiendo que calcule la potencia y la divida entre masa para obtener el, el VSP, que es esta fórmula que aparece acá. ¿Listo? Cuando uno grafica la distribución de BSP, sí, esta es frecuencia o probabilidad, es común discretizarla en tres términos, en tres rangos: altas velocidades, medias velocidades y bajas velocidades. Esto es de 0 a 40, de 40 a 80 y de 80 a 120. Perdón, lo dije al revés. Sí está bien discretizado, pero este es el rango de 0 a 40. Este es de 40 a 80. Esta gráfica que está aquí es la misma que está aquí. Y entonces esta grafiquita describe cómo se maneja en una ciudad. Esto es una tercera alternativa. La última es ciclos de conducción, pero este ciclo de conducción es algo que vamos a dejar para una próxima.